diputado José Luis Figueroa para su tema hasta por 10 minutos. Gracias, diputada. Audio en el curul del diputado Laviada, por favor. Si me permite, diputado presidente, por razones personales tuve que abandonar un momento el salón de sesiones y rogaría a usted pusiera a consideración la posibilidad de mi participación en asuntos generales. Entiendo que se cerró el punto, pero solicito de la benevolencia del Pleno para poder intervenir en asuntos generales y fincar también respuestas a este mismo tema. Hablaré, por supuesto, de este mismo tema que alude al medio de comunicación del cual soy director fundador y para lo que subí a la tribuna hoy. Lo someto a consideración del Pleno por la solicitud del diputado Laviada. Si se le concede el uso de la voz en asuntos generales, quienes estén a favor. Es facultad de esta presidencia, diputada. ¿En contra? ¿En contra? Se le concede el uso de la voz terminando el punto del diputado Laviada. Adelante, diputado. Del Cepillo. Adelante, diputado Cepillo. Ok. Con su permiso, diputado presidente. Con la declaración de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque los cambios de orden constitucional propuestos por el presidente López Obrador no hayan sido aprobados en la Cámara de Diputados, los cambios fundamentales para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y favorecer al pueblo se llevarán a cabo pese a quien le pese. También es de igual o mayor importancia la modificación a la ley minera aprobada por el Congreso de la Unión que nacionalizó el litio. Este es un paso más dentro del proceso histórico de desarrollo independiente de nuestro país, que es en las 6 administraciones neoliberales no solo se paralizó, sino que se le dio marcha atrás. Por esta razón, se puede afirmar que con esta medida promovida por el presidente López Obrador, se ha dado un paso histórico y sumamente positivo para México. Vicente Lombardo Toledano, el teórico e ideólogo marxista más importante que ha producido la sociedad mexicana, en su obra Moscú o Pekín, la vía mexicana hacia el socialismo, diseñó una estrategia para avanzar por el camino abierto por la Revolución Mexicana. Entre las diversas formaciones relativas al tema, es necesario resaltar aquellas donde señala que, cito, repelar a los monopolios extranjeros, evitar que se formen los monopolios privados nacionales y establecer empresas del Estado constituye acción defensiva y progresiva de los países que no han alcanzado su plena independencia económica. Al planteamiento anterior, Lombardo adiciona una explicación de las particularidades jurídicas que en nuestro país justifican la intervención del Estado en la economía. Al respecto, explica una de sus particularidades cuando expresa que, cito nuevamente, el capitalismo en México tiene la característica de todos los sistemas basados en la propiedad privada, pero esta no es ya un derecho natural del individuo, sino una concesión del Estado a los particulares, sujeta en todo momento a las modalidades que dicten el interés público. Para concluir con la cita, Lombardo Toledano dentro de su análisis establece que es una vía distinta al desarrollo dentro del sistema capitalista, es obra, abro comillas, este capitalismo de Estado se distingue del capitalismo monopolista de los países imperialistas. La diferencia consiste en que en los países subdesarrollados el capitalismo estatal surge
como he afirmado varias veces, como instrumento de lucha contra el imperialismo y el colonialismo, como instrumento de la construcción de la economía nacional independiente. Esta es la estrategia constructiva del desarrollo nacional con independencia del extranjero. Es la visión diametralmente opuesta a la de los neoliberales que llegaron en 1982 a destruir todo lo que el pueblo y sus gobiernos progresistas habían logrado para constituir el patrimonio nacional, compuesto por más de 1,150 instituciones y empresas al servicio de la nación, bancos, ferrocarriles, teléfonos, siderurgia, minería, aerolíneas, fertilizantes, puertos y aeropuertos, etcétera. Es decir, el Estado mexicano participaba y controlaba las ramas más dinámicas de la economía. Además, éramos autosuficientes en materia alimentaria. Todo esto se acabó con el proyecto opuesto, el neoliberal. Lo público lo volvieron privado, lo nacional lo entregaron al extranjero. Dos proyectos de nación diametralmente opuestos, por un lado el capitalismo de Estado y por el otro el neoliberal, ambos dentro del sistema capitalista dependiente en que México vive. Es decir, el capitalismo de Estado no es el socialismo, menos el comunismo, pero nuestro capitalismo es un capitalismo dependiente. Dependemos del extranjero en lo financiero, económico y tecnológico fundamentalmente. Sin embargo, el capitalismo de Estado, en primer lugar, surge como parte del proceso revolucionario de nuestro país que se fue construyendo desde la independencia, pasando por la revolución hasta la revolución democrática burguesa, antifeudal y antiimperialista de 1910. En segundo lugar, es una vía que no nos la impuso nadie, ni la gran burguesía nacional y menos el imperialismo. En cambio, el neoliberalismo lo impusieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial de Comercio y otros engendros, con el cuento de la globalización, pregonando que no le entrara se quedaba en el pasado. Lo moderno era el libre comercio, sí, pero con las reglas del capital financiero monopolista transnacional y de las grandes potencias capitalistas. Todo esto envuelto en una propaganda demagógica que solo los ingenuos, por no decir de otra manera, o los gobiernos vendepatrias les creyeron. Estos son los dos proyectos de nación enfrentados en esta etapa histórica del desarrollo de nuestro país. Por un lado, un proyecto histórico por el que el pueblo de México ha luchado por tres objetivos fundamentales: lograr la plena independencia nacional, mejorar de manera permanente las condiciones de vida y de trabajo del pueblo y establecer un auténtico régimen democrático. Por el otro, el opuesto, es el proyecto neoliberal para convertir a nuestro pueblo en una colonia, hacer a nuestro pueblo cada vez menos soberano, más dependiente del gran capital nacional y extranjero. Por esto, entregaron bancos, petróleo, electricidad, ferrocarriles, Telmex, siderurgia, minería, aerolíneas, fertilizantes, puertos y aeropuertos, canales de televisión, etcétera. Al pueblo lo sumieron en la miseria. La pobreza creció en unas cuantas décadas como nunca. Al liberar precios de los productos de la canasta básica y a la clase trabajadora le cancelaron sus derechos y le impusieron topes salariales y la privatización de sus fondos de pensiones, así como la privatización de la educación y los servicios de salud. Para rematar, establecieron una verdadera dictadura contra el pueblo,
fraudes electorales, uno tras otro, en el orden federal, estatal y municipios, pero a estos se agrega la represión en todos los rincones del país y una violencia e inseguridad humana jamás vista que convirtieron el suelo patrio en una enorme fosa clandestina. Pero todo esto pareciera hechos aislados. No, compañeras diputadas y diputados, era y sigue siendo un plan para adueñarse del territorio nacional. Como ustedes saben, se ha concesionado el 60% del territorio nacional a las grandes empresas mineras. Al ritmo que iban las concesiones también se entregarían al territorio nacional donde hay petróleo, donde hay litio y toda la red eléctrica nacional, es decir, adueñarse de todo el territorio. Como ya he señalado, esto inició desde 1982 y tuvo un enorme impulso en 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. Fue el inicio para convertir a nuestro país en una franquicia más llamada México. Diputadas y diputados, para finalizar, afirmo que lo que está haciendo el presidente López Obrador es recuperar la vida histórica de desarrollo de nuestras fuerzas productivas de manera independiente y soberana, porque si no tenemos independencia económica, no podemos mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo y mucho menos instaurar un auténtico régimen democrático. Sé que para algunos esto que he señalado les va a parecer irrelevante, pero ahí está el momento histórico que estamos viviendo y hay dos proyectos y el pueblo es libre de definir y dar su apoyo al que cree que es más conveniente. Uno que trajo injusticia, que incrementó la pobreza, que asesinó a líderes de organizaciones, los encarceló, privatizó los sectores productivos y estratégicos de la economía de nuestro país. Otro que da la esperanza de que el pueblo siga luchando, se siga organizando y cambie sus condiciones de vida hoy y para las futuras generaciones de mexicanos y mexicanas. Es cuanto, diputado presidente.